Estamos grabando nuestra clase. Voy a compartir pantalla. Listo. Entonces vamos a empezar a hablar del tema de hoy, que será la obligación tributaria. Muy bien. Ya vamos alcanzando la gran mayoría del curso. Bien. Ya, ahí estamos. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre el tema de lo que es la obligación tributaria. En sí, después de saber, pues, cuáles son los principios que forman parte de lo que es el derecho tributario, todo lo que tiene que ver con la política económica, ¿verdad? Y ya hemos identificado también qué tipo de tributos son los que tenemos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, ¿verdad? Ahora, pues, el legislador en la estructura del Código Orgánico Tributario, pues, establece qué es a lo que los ciudadanos estarán obligados, ¿verdad? Y sobre esa materia de la obligación tributaria, ¿qué es esta obligación tributaria? Este cumplimiento que deben de tener los ciudadanos, ¿verdad? En las aportaciones que se hacen precisamente al presupuesto general del Estado, ¿no? Porque allí es donde se alimenta, ¿verdad? O van a parar estos recursos para luego ser transformados en proyectos, programas y actividades del Estado que están al servicio de la ciudadanía. Entonces, lo primero que tengo que saber es que, al igual que ustedes ya lo han de haber estudiado en materia de derecho civil, ¿verdad? Cuando los ciudadanos se pueden obligar unos con otros, ¿no? Entonces yo me obligo a entregar una cosa, por ejemplo, la venta de un vehículo, ¿no? Entonces yo entrego el vehículo en contraprestación de un pago, ¿verdad? O de un valor que tiene ese bien, ¿no? Entonces igual pasa acá en la relación tributaria que establece nuestro Código Orgánico Tributario. Bien, entonces lo primero que nosotros debemos de identificar es que existe una relación tributaria. Esa relación tributaria, pues, tiene o trae como consecuencias o como estructura, digámoslo así, deberes y obligaciones entre esas partes, ¿no? Entonces, no solamente estaríamos hablando de que la administración tributaria, pues, tiene que esperar a que le entreguen el dinero que por los impuestos que tenga o los tributos que tenga que recaudar, los espere sentados. No, se supone que esta administración tributaria tiene que tener toda una infraestructura, así, o una institucionalidad de tal forma que esa prestación, esa obligación, ¿verdad?, que se tiene en esta relación, pues tenga también el ciudadano el derecho a ir, y ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se extingue la obligación, ¿verdad?, que tiene el derecho a saber dónde tiene que pagar, cuándo tiene que pagar, y todas esas cosas que son obligaciones, también parte de esta obligación de dar o de entregar este dinero, pues también son estas obligaciones que están, digamos, son obligaciones secundarias, pero están y conforman todo lo que comprende esta obligación tributaria. Entonces no podemos hablar de una relación que sea de una sola vía, es decir, el ciudadano solamente tiene que pagar. No, hablamos de otros derechos, hablamos de otras obligaciones que concurren para que se perfeccione esta denominada obligación tributaria. Entonces, la segunda parte es que ya, desde ya hace algunas clases anteriores, ¿verdad?, habíamos diferenciado que en esta relación tributaria pues existían dos partes, ¿no? Una parte que es la administración pública y que siempre será un ente público, ¿ya? Es decir, ese ente recaudador, beneficiario,
del tributo siempre va a ser la administración pública o el Estado, que también se lo conoce de esta manera como concepto general, y, y la otra parte, pues que es el ciudadano, el particular, el contribuyente, el aportante, ¿sí? Que le toca pues entregar o pagar estos tributos. Entonces, de esa relación que existe entre la administración y los particulares, estaremos frente a los tributos. Y la clase de tributos, que ya lo vimos, ¿sí? Pues entonces serán los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿no? Yo les mandé una lectura en el manual de Derecho Tributario del doctor Troya, ¿verdad? Está en nuestra biblioteca virtual. Ustedes pueden acceder perfectamente a la biblioteca y entonces van a leer pues sobre este tema de cómo se clasifican los tributos. Sobre ellos, ustedes saben que yo siempre preparo un taller y preparo pues el foro, el taller y un trabajo autónomo. Pues el trabajo autónomo, ustedes pueden ver en nuestra agenda de la semana, al final habla sobre esta lectura, ¿verdad? Sobre esta lectura ustedes tienen que hacer un trabajo que es el taller y el trabajo autónomo que también va a ser sobre la lectura, que el día lunes que tengo con ustedes, sí, les voy a hacer un pequeño cuestionario sobre lo que han leído sobre las clases o clasificación de los tributos, ¿no? Que está en ese libro, para hacer un control de lectura, ¿verdad? Porque es importante que ustedes pues vayan respondiendo, digamos, el avance de la clase, ¿no? Como yo les doy en pastilla, pues también le mando el remedio completo, ¿verdad? Para que amplíen un poco más los temas. Y este tema es bastante importante, digamos, para que ustedes lo conozcan. Muy bien, entonces, ¿qué concepto podemos establecer de lo que es la obligación tributaria? Pues bueno, yo no me he permitido transcribir ningún concepto en particular, sino más bien me he permitido identificar 5 aspectos importantes que debe contener un concepto de obligación tributaria. Y lo voy a explicar por qué. En primer lugar, dice, es dar origen a un crédito tributario. Y esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Cuando hablamos de en clases anteriores sobre los tributos, ¿no? Entonces decimos que era una prestación y que daba crédito tributario, es decir, tiene una titularidad reconocida por la ley, la administración tributaria, ¿sí? Él es el dueño de ese crédito, es decir, algo a su favor, es decir, hay un monto, un valor, un precio, bueno, no precio, un valor que es, digamos, es la obligación que debe de cumplirse, ¿verdad? Por eso es que la segunda característica es que ese crédito tributario es una obligación de dar, ¿sí? Es decir, el contribuyente tiene que darle al Estado, por regla general, dinero, ¿ya? Y digo por regla general porque también la ley permite que mediante otros títulos valores que representan dinero, ¿verdad? Puedan ser pagados también los tributos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que el legislador tiene que poner esta característica y esta aclaración, ¿sí? Porque muchos dirán, bueno, se entiende que hay que pagar, ¿no? Pero no se entiende, ¿sí? No puedo presumir como sea. ¿Por qué? Porque resulta ser que de pronto yo soy una persona que trabajo en el campo, ¿ven? Y de pronto me toca o me corresponde o me toca pagar impuestos, no tengo dinero, ¿sí? Y entonces resulta ser que cojo, ¿sí? 20 sacos de maíz y con esos 20 sacos de maíz yo pretendo pagar el equivalente de esa obligación tributaria. Entonces llego a las oficinas del Servicio de Rentas Internas y le digo, mire, aquí no tengo plata, pero tengo 20 sacos de maíz que representan el costo. Ahí ve usted qué hace. Entonces, la administración tributaria no está para vender nada, no está para
hacer un trueque, no está para recibir, digamos, porque si no, imagínense, sería una locura, ¿sí? Y entonces, claro, hay que poner estos parámetros, ¿sí? Hay que poner estos parámetros y hay que ser muy claros. Hay que decir, es una obligación de dar y, por regla general, se entrega dinero, ¿sí? Bien, un efecto que causa esta obligación tributaria y que definitivamente es una característica esencial de este concepto, pues es que disminuye el patrimonio de ese particular o del contribuyente, y claro que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, si pagamos impuesto a la renta, ¿verdad? Al momento de pagar el impuesto a la renta, pues a nosotros nos quitan de nuestra remuneración, ¿verdad? Eso es lo que afecta. Entonces dice, bueno, usted puede ganar 2.000, sí, pero menos el 10%, tiene que ser 200 menos, usted va a recibir 1.800 y los 200 va a tener que entregárselos al Estado. ¿Ya? Entonces, ¿está disminuyendo? Claro que sí, porque en teoría yo estoy ganando $2.000, ¿sí? Pero como tengo que entregarle al Estado, pues obviamente va a disminuir mi patrimonio porque tengo que contribuir con el Estado. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Esta característica es muy importante dentro de lo que es la obligación tributaria y hay que tenerlo claro, ¿sí? La cuarta característica que tiene este concepto es que es un vínculo jurídico personal, ¿sí? Que ocurre entre dos partes. Ya las habíamos identificado, ¿verdad? Una administración tributaria, que será la acreedora, ¿sí? Y el sujeto pasivo, que será el deudor. ¿Sí? Entonces, de esa forma identificamos quién está de una parte y quién es la otra parte, digamos, dentro de esta relación jurídica o vínculo jurídico. Ese vínculo jurídico lo que me permite a mí determinar es que van a producirse efectos jurídicos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiere el contribuyente? Pues el contribuyente lo que busca es que no quedarle mal al fisco, ¿no? Entonces, quiere tener la obligación de pagar, ¿no? Entonces quiere saber cómo paga la obligación y finalmente digamos, ya termine ese vínculo con la administración tributaria, ¿no? Eso dependerá del tipo de tributo, ¿sí? Porque sabemos que hay tributos pues que unos son de carácter anual, otros son semestrales, otros son mensuales, ¿sí? Y el IVA que es según las transacciones que yo hago, y el ciudadano, el ser humano, hace transacciones todos los días, entonces en cada compra que yo haga, ¿verdad? Voy a la tienda y compro, por ejemplo, una libra de arroz. La libra de arroz no tiene IVA, pero sin embargo hago una transacción. Esa transacción tiene que estar registrada y es parte de una persona que debe tributar. El señor tiendero tiene que tributar, fíjense ustedes. Entonces tiene que reportar cuántas fundas de arroz vende en el mes o en el semestre o en el año. Entonces, esa relación, ese vínculo jurídico, ¿verdad? Dependerá, pues, digamos, los efectos, ¿no? Que se puedan producir. Es decir, por ejemplo, si no los reporta, ¿verdad? Estas compras o adquisiciones que se hacen, o el trabajo que uno tiene, pues entonces estamos frente a, a incumplimientos que obviamente van a tener o pueden llegar a tener una sanción, porque hay un régimen sancionatorio dentro del derecho tributario, ¿sí? O una multa, una clausura, ¿sí? Ese tipo de sanciones, ¿no? Aparte de eso, si atrasa el pago, pues también tiene la potestad de la administración tributaria de imponerle una multa o un recargo o intereses, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los efectos que de esta relación, de ese vínculo jurídico van a nacer en el caso de, digamos, como les dije, no solamente hablo de la obligación de dar, sino que también hablo de otros tipos de obligaciones
que también pertenecen a lo que se denomina obligación tributaria, ¿sí? Muy bien, entonces, eso en cuanto a las partes y el vínculo jurídico que entre ellas surge. Y finalmente, un quinto elemento que debe de reunir este concepto, ¿sí?, es que da derecho a un crédito y a la correspondiente acción de cobro. Ya este origen, que da origen a un crédito, lo dijimos en el número 1, pero se vincula con la acción de cobro. Es decir, en el momento en el que yo tengo esta titularidad, ¿sí?, eso es igual que cuando hacen, por ejemplo, en el derecho civil, ¿verdad? Tenemos el compromiso o la promesa de venta, ¿verdad? Esa promesa de venta tiene unas condiciones y esas condiciones, una vez que llega el cumplimiento de ellas, ¿verdad?, entonces va a generar los efectos jurídicos. O se hace la compraventa o no se la hace, ¿sí? Igual pasa acá. Es decir, la ley dice, bueno, usted se ha generado en el hecho generador, que ya lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque el hecho generador es nuestra parte fundamental de esta obligación tributaria. Entonces, ese crédito, sí, me permite a mí, administración tributaria, poder reclamarle al contribuyente el pago, ¿ya? Es decir, se va a vincular con ese procedimiento de ejecución coactiva que es, digamos, de carácter unilateral, ¿sí?, una potestad extraordinaria del Estado de poder cobrarse las deudas. Fíjense ustedes, en el campo civil eso no pasa. Entre particulares no tienen, tienen acción de cobro, sí, pero tienen que hacerlo ¿en dónde? En la vía judicial. Solamente por la vía judicial yo puedo reclamar el cumplimiento de una obligación. Pero acá en el derecho público, para el tema de las entidades tributarias, ¿verdad?, se le da esta especialidad, esta potestad de ejecutar, ¿sí?, por eso es de ejecución, ¿verdad?, de ejecución coactiva. Es decir, voy a ir a que me pague y por eso, por ejemplo, en la ejecución coactiva pueden implementar, todas tienen la capacidad y tienen la competencia para emitir las medidas cautelares. Fíjense ustedes, cuando las medidas cautelares es una figura jurídica propia de la función judicial, ¿no? Pero aquí se lo maneja de manera excepcional, precisamente para que el Estado pueda ir directamente a cobrar. Por eso es que hablamos de esa acción de cobro. Entonces vamos ya estructurando, ¿verdad?, cómo se tiene que desarrollar, digamos, en este concepto, todo lo que vamos a ver dentro del Código Tributario. Por eso la obligación tributaria es la institución más importante que tiene nuestro Código Tributario. Es el parámetro general de todo, ¿no?, de todo tipo de impuestos, ¿no?, de tributos, de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones. Muy bien, entonces, a la larga, cuando vamos a querer hacer o estructurar nuestro propio concepto, debemos incluir estos cinco aspectos, ¿no? Hay doctrina, sí, que es muy breve el tema de definir lo que es la obligación tributaria. Otros son más amplios, otros son materiales, formales, ¿sí? Dependerá, ¿no?, del pensamiento de ese doctrinario, pero básicamente yo he querido rescatar de todos los que he podido leer que concuerdan, ¿sí?, la gran mayoría concuerdan, sean pequeños o grandes, o más desarrollados, ¿no?, los conceptos concuerdan en estos 5 elementos. Entonces, cuando yo leo ¿qué es la obligación tributaria? Yo voy a leer de esta manera. La obligación tributaria es la que da origen a un crédito tributario, ¿sí?, que por lo general es una obligación de dar en dinero, ¿sí?, que afecta o disminuye el patrimonio particular de un contribuyente, del particular o de un contribuyente, ¿sí?, formando un vínculo jurídico, ¿sí?, entre dos partes, una llamada acreedora y la otra llamada deudor o sujeto activo o sujeto pasivo de la obligación tributaria, que con ese derecho de crédito me permite el ejercicio de la acción de cobro.
Fíjense ustedes cómo con estos 5 elementos yo puedo estructurar este concepto. ¿Ven? He llegado a una definición absolutamente amplia de lo que es la obligación tributaria. Ustedes lo pueden hacer igual. La idea de las nuevas modalidades de estudio no está en repetir los conceptos, ¿sí? No está en decir yo pienso como el doctor Troya, no. Y repito el concepto que él pueda dar, ¿no? O que pueda estructurar, no. Lo importante es que cada uno de nosotros pueda, ¿sí?, tener la capacidad de desarrollar nuestro propio concepto. ¿Y cómo lo puedo estructurar? De esta manera. Entonces, para que ustedes vean, yo les transmito no solamente lo que dice la normativa, sino que ustedes, como estudiosos del derecho, ¿verdad?, que les va a tocar estudiar toda la vida, porque así me engañó mi papá, ¿ven? Y me dijo, tienes que ser abogada, ¿ves? Pero cuando salí le dije, ya soy abogada, ahora te agradezco que me dejes dormir todos los años que no he dormido. Y me dijo, lamento comentarte que en esta profesión nunca se deja de estudiar. Y es así. Y es así, y en realidad cada día se van estructurando nuevos cambios, ¿no? Se van produciendo mucha evolución en el derecho, en todas las ramas del derecho, ¿no? Van cambiando teorías nuevas, doctrinas nuevas, y ustedes que van a salir de aquí van a crear también doctrina nueva porque les va a tocar hacer un proyecto, ¿verdad?, de tesis en donde ustedes van a desarrollar su opinión sobre un tema, porque ya usted va a ser un profesional, ya puede opinar, ya ha estudiado todo lo que ha necesitado para hacerlo. Entonces, fíjense, usted va a tener la capacidad de poder estructurar de esta manera, ¿no? Y mi recomendación es esa, ¿no? Siempre de las lecturas que hagan, busquen los elementos esenciales, ¿sí? Algo que no debe faltar, y la doctrina siempre hace énfasis en eso, ¿no? Siempre debemos pensar en que la obligación tributaria nos da el ejercicio de la acción de cobro, por ejemplo. Eso lo va a leer usted, porque es uno de los efectos principales, ¿sí? Es una característica excepcional, importantísima, de mucho realce dentro de esta materia. Entonces ahí, en esta obligación tributaria, pues creo que en el foro les puse que estructuren un concepto de obligación tributaria. Ahora tienen los elementos, entonces usted lo puede redactar con las palabras que usted crea, pues se puedan construir un concepto de obligación tributaria. Ahora vamos a los sujetos. Esta obligación tributaria, como bien dice, una de sus características principales, ¿verdad?, del concepto, ¿no? Dice, hay 2 partes, ¿no? Muy bien, siempre, y el legislador dijo, pensando en la construcción de este derecho tributario, dice, bueno, yo tengo que identificar quién es la administración tributaria. Sí, yo les contaba a sus otros compañeros en otras clases y les decía, fíjense que puede un predio estar en 2 cantones. En la parte limítrofe, ¿sí? Entonces, un pedazo de ese predio que le pertenece, vamos a poner de ejemplo, a la abogada Vela, está en un cantón y en otro cantón. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le debo? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque en esos 2 cantones estarán representados por 2 municipios distintos. Entonces, le debo a uno y al otro, ¿verdad? Pero muchas veces, ustedes saben que la línea limítrofe, sí, es imaginaria. Es imaginaria. Entonces, tengo que ir a georreferenciar, ¿verdad?, para poder determinar cuánto de esa tierra, de ese predio que está en 2 cantones, y cuánto es el porcentaje que le toca tributar en un municipio y en el otro. Y ese tipo de problemas ha venido teniendo la administración tributaria. Hay ya, digamos, jurisprudencia basada en ese problema, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿Cómo debo? Por ejemplo, hay empresas que nosotros conocemos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, no conozco si es así, pero lo voy a poner de ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ingenio San Carlos queda
la Troncal, no sé, por allí, ¿no? Pero está su zona de producción, ¿ya? La fábrica donde se maneja el tema de las plantaciones de caña y donde se procesa, digamos, el tema de la caña, ¿no? Para convertirla en azúcar. Pero resulta ser que sus dueños, los propietarios, constituyeron en el Cantón Guayaquil la compañía guayaquileña. Entonces, fíjense ustedes, ¿dónde tributa? ¿Sí? Si produzco en otro lado, pero mi domicilio está declarado en este cantón. Entonces, esos son los problemas que tenemos y necesitamos saber cuál es la administración tributaria y quién es ese sujeto pasivo, ¿sí? Ese contribuyente, ¿en dónde está? Sí, entonces ya vamos a hablar el tema del domicilio, vamos a hablar el tema de dónde se debe hacer el pago, ¿verdad? Porque el código da reglas, ¿sí? Porque pasan estas situaciones, fíjense ustedes. Entonces, quizás esta empresa diga, bueno, yo soy de Guayaquil, pero como estoy en la Troncal, en donde sea, ¿verdad? Me voy a pagar allá. Pero a lo mejor estoy pagando mal, ¿ven? ¿Por qué? Porque sobre todo nosotros debemos de diferenciar, y por eso hemos venido diferenciando, ¿verdad? ¿Quién es la administración tributaria? Entonces hablamos del gobierno central, hablamos de los gobiernos autónomos descentralizados, hablamos de administraciones recaudatorias especiales, ¿sí? Empresas públicas, ¿sí? Que recaudan. Por ejemplo, los que cobran los peajes. Por lo general es una empresa privada, sino que tiene una concesión o una delegación para el cobro de esos peajes, pero el peaje a la larga es una contribución que se hace al Estado, ¿sí? Porque ese fondo va justamente a reinvertirse en el mantenimiento, ¿sí? de esa infraestructura, de esa carretera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es saber quién es la administración tributaria que tiene a favor el impuesto, la tasa o la contribución y dónde el ciudadano debe de saber, ¿sí? Cuáles son esos deberes y obligaciones que tiene, ¿verdad? Y que nuestro código tributario nos dice los parámetros generales, pero en la especialidad de la materia, llámese a través de una ordenanza o de alguna otra normativa secundaria, podemos tener otros elementos que nos permita identificar cómo un contribuyente puede acceder a la recaudación pues, de esos impuestos o tasas o contribuciones que debe de pagar. Entonces, esa es la razón por la cual yo siempre debo saber y buscar en la ley, porque la normativa, ¿sí? La normativa me tiene que decir quién es ese sujeto activo de la obligación tributaria, ¿sí? Y me va a decir, ¿sí? Quién será el que recaude. Por regla general, el recaudador es el director financiero o el coordinador financiero, como se lo quiera llamar, ¿no? O el gerente financiero en empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Dependerá cómo se denomine, pero ese es el ente recaudador, ¿no? Es el que va a dar origen a ese título de crédito, es decir, va a decir, bueno, del listado de gente, este no ha pagado, no ha pagado, no ha pagado. Muy bien, vamos a emitir un documento que se le llamará pues título de crédito que le será entregado y decirle, señor, aquí está el título, ¿sí? De que usted me debe, lo notifico y obviamente le digo, págame. Entonces usted pues procederá como tenga que proceder, ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero es la importancia de por qué el legislador, ¿no? En cosas que parecen obvias, ¿sí? Son sustanciales, ¿no? Le debo al Estado, al Ministerio de Finanzas y le digo, deme una cuenta para depositarle los impuestos. No, esto es toda una estructura e infraestructuras que necesita justamente todas las administraciones tributarias implementar, ¿sí? Esa recaudación y ese
ese derecho de acción de cobro que también debe estar implementado. Miren ustedes, hay instituciones del Estado que lamentablemente el costo, ¿sí?, de implementar, por ejemplo, el procedimiento de ejecución coactiva les cuesta, ¿no? Hay que poner a un abogado que maneje el expediente administrativo, ¿no?, que se debe de construir, que es casi un juicio, ¿ven? No es un juicio de naturaleza judicial, pero es como un proceso judicial, ¿ya? Me tienen que presentar pruebas, descargos, tengo que notificar el inicio de estas acciones, pueden embargarme, pueden ejecutar medidas precautelatorias establecidas en la ley, y claro, todo se producen gastos y obviamente costas que también van a tener que ser, digamos, cubiertas por quien no pague los impuestos, ¿no? Entonces, yo necesito saber realmente quién es la administración tributaria o la acreedora de la obligación. Siempre y por regla general será el ente público. Por excepción, será un ente privado que tenga una delegación, como les hablaba de alguna empresa privada que esté concesionada o delegada a la recaudación de, digamos, alguna tasa o alguna contribución, particularmente para el desarrollo de lo que está delegado, ¿no? Entonces, otra característica que debo resaltar es que en el caso de las empresas públicas, nos lleva también a la reflexión de que también dentro de las clases de tributos, ¿sí?, nosotros tenemos que revisar la figura de los precios públicos, ¿sí? Y justamente nace con lo que es las empresas públicas, ¿no? A través de la historia de nuestro país, se vino utilizando la figura de las empresas a través de la ley de compañías. Como ustedes conocen, dentro de las 5 modalidades, bueno, ya nacieron las SAS, ¿no? Ya hay otra modalidad de y bueno, y también están las unipersonales, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha evolucionado el derecho societario. Entonces, pero bueno, dentro de las 5 clásicas, ¿verdad? Teníamos a las empresas mixtas, que ahí es donde podíamos tener patrimonio estatal, ¿no? Tenemos el patrimonio estatal. Entonces, en el patrimonio estatal, pues obviamente implicaba, pues, que estas empresas estaban relacionadas al objeto, ¿sí?, del servicio público, ¿ya? Sino que iba a ser administrado a través de este régimen de compañía. De hecho, también en algún momento se permitieron sociedades anónimas, ¿sí?, que estuvieran conformadas con capital público. Y bueno, y se sacaba, digamos, del contexto del derecho público para el derecho privado la administración de esos servicios públicos, y a eso se le llamó la era de la privatización. Luego, con la era de la privatización, que fracasó en el mundo entero, ¿sí? No solamente ha fracasado en Ecuador, fracasó en Argentina, fracasó en Perú, ¿sí? Y por ejemplo, en Perú, efectivamente, casi el 99% de las empresas que tenían constituidas de servicios públicos bajo el esquema de privatización, solo hay una que quedó como empresa pública. Perdón, como empresa privada. El resto se convirtió en empresa pública, bajo el esquema de las empresas públicas. Si ustedes puedan leer sobre Medellín, ¿sí?, en Colombia, Medellín es una ciudad ejemplo, ¿no?, que vivió realmente el terrorismo o el narcotráfico, ¿verdad?, de Pablo Escobar, ¿no? Todos sabemos perfectamente que eso es parte de la historia de Medellín. Sin embargo, tuve la oportunidad de estar ahí, una ciudad preciosa, y en realidad
una ciudad que evolucionó absolutamente, ¿no? Ahí usted no ve que pasó una vida desastrosa de crímenes, ¿no? De encontrar en la calle gente muerta, sí, por el terrorismo, ¿no? Usted ingresa al servicio público de transportación, sí, a su servicio de transporte público, y eso parece que lo compraron ayer, sí, ayer y empezó a funcionar al día siguiente. Eso está limpio, nítido, no hay un solo grafitis, no hay nada sucio, está impecable, no es que la gente sube de manera desordenada, ¿sí? Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces fui a ver qué es lo que pasaba ahí. Entonces me recomendaron una plazoleta preciosa, ¿sí? En donde habían pues circuitos de agua, habían espacios de recreación, pero fíjense ustedes que al fondo había un edificio inmenso, que era un edificio, una plataforma espectacular, como nuestros edificios que son en Quito, ¿verdad? Estas plataformas gubernamentales, así que son edificios muy grandes. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué funciona ahí? ¿No? Le pregunté a un transeúnte, entonces, ¿qué funciona ahí? Entonces me dice, esta es la empresa única, empresa pública única, que maneja todos los servicios públicos. ¿Sí? Los parques, el agua potable, la energía, las telecomunicaciones, todo estaba manejado por una sola empresa. Y el Estado había implementado en Medellín una sola administración para todo. ¿Ven? Entonces, fíjense ustedes, son proyectos que realmente nos llaman la atención, ¿sí? Nos llama la atención, aquí todos los gremios quieren su parte, su parte, su parte y ser fraccionados, y quizás eso no es lo óptimo, ¿no? Porque tal vez pensamos que los servicios públicos son individuales, son proyectos que quizás tienen que ser manejados con alguna especialidad, ¿no? Quizás sí, sí, porque telecomunicaciones con agua a lo mejor no se comunican, ¿no? Solamente cuando abren las alcantarillas y dicen, por aquí pasan las redes del internet, por aquí pasan las redes y al lado queda el tubo de agua potable y pasa el agua potable. Y donde hay petróleo, hay inclusive el tubo donde pasa el petróleo, ¿ves? Y entonces decimos, lo único que son compañeritos de tierra, ¿no? Entonces, pero es lo importante, ¿no? Es saber realmente esta estructura. Pero, sin embargo, como les decía, fíjense ustedes lo que pasó en Salinas, ¿no? En Salinas estaba la tubería de agua potable a un lado y la tubería en donde pasaba, pues, el crudo, ¿no? Y una vez hubo una filtración, ¿ya? Entonces pudo haber sido mortal, ¿verdad? Porque es contaminante. Entonces, Juana con Chana juntos. Entonces, fíjense, ahí es donde se podría justificar quizás una administración coordinada, ¿no? Que es lo que se busca en la administración pública. Entonces, miren cómo funciona, ¿sí? Que no son temas, digamos, fáciles, ¿no? Para el gobierno, para el Estado, pero que en realidad, nos pone a pensar, ¿no? Nos pone a ver que la mirada que da el legislador al momento de querer identificar estos sujetos que, digamos, son los que se benefician, o mejor dicho, a su favor están estos títulos de crédito precisamente para todo el manejo de los ingresos públicos, necesitamos diferenciar de dónde van y que esos recursos sean invertidos en los presupuestos, y hablamos de los presupuestos, ¿verdad? En la política económica, ¿no? Entonces, que vayan a los presupuestos que realmente están, digamos, planificados y regulados por el Estado, en otras normas, ¿no? Muy bien, entonces el sujeto pasivo, en cambio, será siempre ese particular, ese ciudadano que se configura en lo que es el hecho generador, ¿verdad? Ya voy a hablar del hecho generador, y que en definitiva es el deudor del tributo, ¿sí? Me obliga
a entregar, digamos, a esa obligación de dar, ¿no? Y que obviamente merma o disminuye mi patrimonio. Bien, ¿quiénes pueden ser? Sí, el mismo código los identifica. Si usted es una persona natural, si usted es una persona jurídica, si usted es una asociación, si usted es una federación, si usted es un tercero, porque los terceros también pueden hacer el pago de una obligación de otro, ¿sí? Sin ningún problema. Lo único que va a tener es, que lo reconoce el código, es que le dice, bueno, usted podrá pedir que se le reintegre, ¿verdad?, lo pagado, ¿no? O sea, le da derecho a eso. Ya dependerá de este tercero si le quiere cobrar o no le quiere cobrar, ¿no? Entonces, porque hay casos como, por ejemplo, que yo siempre pongo, ¿no? O sea, si usted está endeudado, viene su mamá o su papá y le dice, hijito, no esté endeudado, aquí le presto la plata, ¿sí? Entonces, usted va y lo cancela. Sí, entonces un tercero lo puede hacer, pero si le dijo, le presto, es porque tiene que devolverle, ¿verdad? Y se vuelve una obligación, ¿sí? En cambio, con estas otras partes. Claro, ahí la administración ya sale porque la obligación con él fue resarcida. Muy bien. Y tenemos a los responsables, ¿sí? Personas que la ley pueda decirle, usted es el que va a recaudar este impuesto. Igual con los agentes de retención y los agentes de percepción, en donde usted, digamos, es la persona que no va directamente al Estado a pagar ese impuesto. Entonces voy a poner dos ejemplos. Uno, el primero es, si yo soy un comerciante, vendo zapatos, tengo un almacén de venta de zapatos, ¿verdad? Entonces, cuando yo le facturo, yo tengo que facturarle el 12%, ¿verdad? Entonces usted me compra 3 pares de zapatos y esos 3 pares de zapatos tienen, según su precio, ¿verdad? Tiene una carga tributaria del 12% de IVA. Entonces, viene el comprador, ¿verdad? Esos 3 pares de zapatos y en la factura, ¿verdad? Que está desglosado cuánto es el IVA, ese valor, pues, lo puede poner en la caja, ¿ves? Pero a la larga va a tener que separar y contar el dinero que le va a tocar al Estado y que va a tener que hacer la declaración al Estado por la retención de ese IVA. Ese es un escenario. Pero también puede ser que yo pueda ir a este almacén, ¿sí? Y que en este almacén yo pague con tarjeta de crédito, ¿sí? Ya no le corresponde a ese local comercial el pago de ese tributo, ¿ya? Ahora le corresponde a la tarjeta de crédito, decirle, sí, yo le voy a pagar el monto menos su impuesto que le corresponde a cada uno de estos valores, ¿ya? Porque también está desglosado en el voucher, ¿verdad? Ahí dice cuánto es el 12% de la compra de esos 3 pares de zapatos. Y eso en cambio le corresponderá eh, a la tarjeta de crédito, entregarle al fisco lo que a través de este sistema de pago, ¿verdad?, ha generado el IVA. Por eso el IVA, ojo y cuidado para quienes piensan que el IVA es a beneficio del dueño de algún negocio. Sí, no, el IVA no es de nadie, no le pertenece a ni al particular ni al comerciante, le pertenece al Estado. Entonces esa plata no se toca, ¿sí? Esa plata se entrega, por eso están entre los responsables agentes de percepción o agentes de retención, ¿sí? Que son las 3 figuras que, digamos, permite la ley que otros que no son sujetos activos, ¿verdad? Que son particulares, hagan la recaudación y el pago de esos tributos a el sujeto activo de la obligación. Y finalmente vamos a hablar sobre el hecho generador, que digamos es la causa, la razón que sustancia la obligación tributaria, ¿no? Asimismo, no he querido poner una definición de nadie, ¿sí? Sino que más bien he identificado los elementos esenciales del hecho generador. En primer lugar,
que tiene un aspecto objetivo, ¿sí? Nada subjetivo, nada de es que creo que esto de aquí es así y todos los que estén ahí inmersos van a tener que pagar. No, tiene que ser muy objetivo, ¿sí? Describe acontecimientos jurídicos económicos. El que vende vehículos, el que vende casas, el que vende suministros de oficina, el que vende víveres, ¿sí? Esas son las actividades económicas, esos son los acontecimientos jurídicos. Por eso, cuando nosotros vamos a identificar quiénes son los obligados, ¿verdad? Siempre en la norma debe estar redactado el hecho generador, ¿sí? El hecho generador. Entonces, esa actividad a la que yo voy a afectar como tributo, ¿ya? Entonces, la siguiente característica es que existe cuando existe un presupuesto de hecho y que pueda atribuirse a una persona. Entonces, les decía, ¿verdad? Yo soy comerciante. Entonces, en el hecho generador tiene que decir los comerciantes, los profesionales, los que venden vehículos, los que están en actividades inmobiliarias, los concesionarios, ¿sí? Son actividades económicas, entonces están identificadas ahí. Entonces, ese es el hecho supuesto. Entonces, yo vendo carros, si soy un concesionario, vendo un carro, entonces, si el hecho generador dice que abarca al concesionario, me configuré en el hecho generador. Ahí viene la tipicidad, ¿verdad? Que está más adelante, ¿no? Que digo, este hecho generador tiene que estar en la ley. Entonces, yo vendo carros, soy un concesionario, sí, soy una persona jurídica, sí, soy un sujeto pasivo y estoy obligado a hacerlo, sí, me configuro en el hecho generador. Porque aquí aplica como en el derecho penal. Si concurren todos los elementos del delito tipo, pues entonces yo he incurrido en una ilegalidad, en una infracción o en un ilícito establecido por la ley. Acá pasa igual, ¿sí? Entonces, si yo he reunido las condiciones, eso yo, ya me identifiqué, ¿sí? Soy persona jurídica, soy concesionario y tengo esta actividad comercial o esta actividad económica. Muy bien. Y finalmente, pues que se realiza en un determinado tiempo y espacio, ¿sí? Y esto es importante porque nosotros necesitamos saber, fíjense ustedes, con este conflicto, ¿no? Que ahora se ha dado, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria, ¿no? En el que hablamos sobre la temporalidad de la norma, ¿no? En el proyecto de ley, sobre todo cuando había la carga tributaria, decíamos, a ver, espérese un momentito, el Estado pretende que yo, frente a un impuesto que ya cancelé, pague otro impuesto. O sea, discúlpeme, pero en tiempo y espacio yo ya pagué. ¿Por qué le voy a dar otra contribución? Eso no es aplicable, porque la ley es para lo venidero. No es irretroactiva, y ya lo vimos en qué, en el principio de irretroactividad, ¿verdad? Y lo habíamos comentado también. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? La importancia aquí de ese principio de irretroactividad, ¿sí? Y obviamente el de capacidad contributiva, ¿sí? Y digamos, identificar, ¿sí? Basado en la política económica, ¿no? Porque dijimos que la política económica es la que regula las actividades, ¿no? El Estado pone más o menos pesos en algunas actividades que se desarrollan en nuestro país precisamente para establecer una carga tributaria, digamos, lo suficientemente justa, ¿no? Para que pese sobre, digamos, la población o nuestro Estado, ¿no? O la ciudadanía. Entonces, esto en cuanto a lo que es nuestra obligación tributaria. Como hemos llegado al tiempo, ¿verdad? Yo les dejé una actividad en la plataforma, una actividad pequeña, es una encuesta en donde usted va a contestar cuáles son 5, ¿no? ¿Cuáles son las que sí proceden y las que no proceden? Van a poner sí o no, ¿verdad? En sus respuestas.
qué es lo que está correcto y qué es lo que no está correcto. Y de hecho está relacionado con esta diapositiva que hemos visto el día de hoy. Y está súper sencillita, los otros dos grupos han salido espectaculares, realmente este, me da gusto ver que quienes están aquí presentes pues prestan atención a lo que les comento, ¿verdad? Sobre el tema que nos toque tratar de nuestro sílabo, ¿sí? Y eso pues realmente, a menos al docente, pues le llena de satisfacción. No nos olvidemos, por favor, de Doctora. entregar. Espérame un ratito, Efraín. Doctora. No nos olvidemos, sí, espérame un ratito. No nos olvidemos de entregar nuestros trabajos, por favor. Ya este fin de semana me pongo a calificar como loca, ¿ven? Los trabajos que ya han sido entregados, ¿sí? Y no dejemos de revisar, por favor, porque yo puedo ver, ¿no? Hay personas que nunca en la vida han entrado a la plataforma, hay otros que ingresan, tienen 30 horas fuera de la plataforma. Siempre revisemos, por favor. Y otra cosa que quería recalcarles, les dejé un formulario que por favor llenen si es que alguien que esté en mi aula, ¿verdad? Tenga alguna discapacidad o alguna dificultad, sí que deba de ser atendida con, digamos, mayor atención, porque ustedes saben que la universidad, a través de Bienestar Estudiantil, les va a buscar las mejores condiciones para que usted se pueda desarrollar como un buen estudiante, ¿ya? Entonces, no pierda esta oportunidad, por favor realicen la información, eso va a una base de datos que necesitamos completar hasta el día de hoy. Efraín, cuéntame. Cuéntame. Bueno, doctora. Lo que le quería manifestar es que efectivamente en la plataforma está la encuesta, pero lo que sucede es que se ha subido para que se cierre el día de ayer a las 11:30. Entonces No ya te no me creo. sale Bueno, habilitada para contestar. ya, ahorita se las habilito, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Ahorita se las habilito Otra consulta. y va a correr la encuesta. Dígame. Bueno, Dime, Efraín. respecto al taller 2 que tenemos que subir el día lunes, aún no nos sale para poder agregar la tarea. Nos sale No que sale recién la activa tarea se agrega el día lunes mismo. No, el día nos lunes sale que mismo. la tarea se agrega el mismo día lunes, sí, y eso nos sucedió con la tarea anterior, que se activaba Ya, el lunes a la 1 y ya no salía retraso. Sí, ya. entonces, para Está poder... bien, ahorita lo reviso, ¿ya? Sí, no sé, mira, yo Muy creo bien, que esta doctor. plataforma me hace trampa, ¿ya? Porque yo Ujú. pongo unas fechas y, no, de verdad te digo, o sea, porque a veces se va, ¿no? Entonces yo digo, ahí se vuelve loca y me desconfigura lo que yo planifico, ¿ves? Y yo trabajo con esta misma plataforma en otra universidad y no me pasa esto. Nunca he tenido problemas de que me carguen los trabajos mis participantes, ¿ves? Es más, lo único que me piden es más tiempo, ¿ves? Y no son de pregrado, son ya graduados, viejos y conocedores, ¿ves? Y se portan como muchachos de escuela. Entonces, pero no me pasa eso, ¿ves? Y en esta plataforma me ha pasado con todos los cursos. Pero no te preocupes, Efraín, que ahorita yo ingreso porque voy a ver que hagan su trabajo asincrónico, ¿verdad? Que nos toca hoy. Y con eso completamos nuestra clase del día de hoy. Y nos vemos el día lunes. Lean, por favor, el manual. Ya les voy a poner un anuncio ahí. No se olvide de leer porque va a haber un control de lectura. ¿Ok? Y espero que tengan un lindo fin de semana, se porten bien, estudien mucho, ¿sí? Y nos vemos el día lunes. Gracias, chicos. Muchas Cuídense gracias, mucho. doctora. Gracias. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, chicos. Gracias por estar Gracias, aquí. ¿Ve? 44 han gracias, venido. doctora. Bien. Gracias. Vayan desconectándose para ver los que están todos ahí, quedan registrados en la lista.